Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos aquí en Najayot, hermanitos y hermanitas en Yachua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos mis ajín Najayot. Vamos a continuar en este tercer audio, ¿verdad? De la pregunta de nuestra ajiot hermanita Lilian, ¿verdad? Acá que ella es del país de Chile, ¿verdad? Y que ya se convirtió, y que su pregunta, y como todas las preguntas, se convierten en un gran tema, ¿sale? En este tercer audio vamos a darle continuación, ¿verdad? A la explicación que ya cerrábamos en el anterior audio, respecto a Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Verso del 1 al 9, de ahí lo vamos a retomar, vamos a iniciar de ahí la lectura, lo vamos a retomar y vamos a ir explicando sobre estas inquietudes, estas dudas que existen y que son totalmente válidas. Y Metsuya, excelente, eso significa Metsuya, excelente en nuestro Padre Yahweh, excelente en Yahshua y excelente en nuestra Madre Ruach Yakodesh, ¿verdad? Porque cuando exaltemos a uno, estamos exaltando a los tres. ¿Sale? Metsuya por la pregunta, claro que sí, porque nos permite profundizar en las escrituras, ¿verdad? Damos pauta, ¿verdad? Que nuestro Padre nos revele sus misterios y nos comparta su verdadero mensaje. ¿Sale? Entonces, miren, voy a pedir permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Sin tanto ya preámbulo, porque hay que avanzar. Hay muchas citas, hay mucho que explicar, ¿verdad? Yo espero en el nombre de Yahshua HaMashiach darme a entender, ¿verdad? Que poderme explicar, ¿verdad? Para que ustedes me puedan entender correctamente. ¿Sale? Entonces pedimos permiso e iniciamos. Baruch atah Yahweh Elokein Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elokein Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, miren. Vamos a retomar Apocalipsis capítulo 20, miren, porque es importante, porque ya leímos, ¿verdad? La pregunta de nuestra ajiot hermana, ¿verdad? Que preguntaba si la profecía o la visión que se le reveló a Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 40 al 46, que habla sobre un reino futuro, habla sobre un templo, una ciudad futura, porque al final de cuentas es toda una ciudad, ¿sale? Y habla de un templo futuro, habla también de la celebración de las Moed Solemne, habla también de la repartición de la tierra, es decir, el cumplimiento de las promesas que nuestro Padre hizo con Abraham y su descendencia. Esto es, hermanito, hermanita. Aquí, en esta lectura del capítulo 40 al 48, vámonos hasta el final del libro de Ezequiel, ¿verdad? 40 al 48. Estos últimos capítulos del libro se refieren a la visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Esas son las promesas. Es el cumplimiento del pacto que nuestro Padre hizo con Abraham. ¿Sale? ¿Qué prometió Abraham, nuestro Padre? Acuérdense, ¿qué prometió? ¿Verdad? Si nos vamos a leer en Bereshit capítulo 17, ¿qué prometió nuestro Padre? Lo vamos a leer ¿verdad? Para dar contexto nada más. Pero, ¿qué prometió nuestro Padre? En Bereshit, mal llamado Génesis capítulo 17, verso 8. Dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad para siempre, y seré el Elohim de ellos. Aleluya. Esa es la promesa que se hizo nuestro Padre a Abraham, y aquí se le está revelando a Ezequiel ese cumplimiento de esas promesas. ¿Cuándo iban a tener cumplimiento esas promesas hechas a Abraham? Pues en el regreso de Yahshua, en el reino milenial, hermanitos, hermanitas. Ahí
ahí se cumple la profecía, ahí se cumple el pacto, más bien dicho, el pacto de las promesas hechas a Abraham en el milenio, en el regreso de Yahshua nuestro Mashiach, y aquí se le está revelando a Ezequiel. En eso consiste, ¿sale? Pero bueno, aquí hay algo más profundo. Existe la duda, sí, y duda razonable totalmente, ¿verdad? Oye, ¿por qué si vamos a entrar al milenio y lo que hemos enseñado, ¿verdad? Nosotros aquí, es que va a ser un milenio de Shalom. Nosotros entraremos en un nuevo cuerpo incorruptible, como dice Shaul de Tarso, en un nuevo cuerpo inmortal, como dice Shaul de Tarso, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que va a haber muerte? Eso es lo que vamos a explicar ahorita, hermanitos, hermanitos. Por eso vamos a partir de capítulo 20 de Apocalipsis. Fíjense bien, ya lo leímos ayer una parte, pero lo vamos a leer completamente. Dice así, miren. Apocalipsis capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Sale? Va a ser atado por 1000 años, Satanás. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un breve tiempo. Ahí donde viene la guerra de Gog y Magog. Cuando Satanás sea desatado por breve tiempo, ¿verdad? Pues engañará a muchas naciones. A Gog, en tierra de Magog. ¿Sale? Verso 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del edut de Yahshua y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua 1000 años. Fíjense bien, ayer ya les explicaba yo, ¿verdad? De las cosechas. Ya hubo una primer cosecha que fueron las primicias. ¿Sale? Eso lo leímos en el pergamino de Matillac, llamado Mateo, capítulo 28, versos 52 y 53. Ahí lo pueden retomar ustedes. Ya lo leímos ayer. Eso fueron el primer rescate o la primer cosecha, ¿verdad? Que realizó Yahshua. ¿Sale? Y ellos fueron las primicias. Por lo tanto, ellos adquirieron ese cuerpo de luz. ¿Sale? Porque debo decirles una cosa, hermanitos y hermanitas. También en los cielos, en el reino de los cielos, hay jerarquías, hay niveles. Por ejemplo, hay niveles de cuerpo. Hay cuerpos inferiores, ¿verdad? Y cuerpos más superiores. ¿En qué consiste la superioridad de los cuerpos? En que hay cuerpos de menos energía, esos son los inferiores, y hay cuerpos de mucho más energía. ¿Sale? O llamémosle, si le quieren llamar, paganamente le llaman en las redes sociales como dimensiones. Hay cuerpos de la tercera dimensión, hay cuerpos de la cuarta dimensión, de la quinta dimensión, de la sexta dimensión, de la séptima dimensión, octava dimensión. Entonces, claro que entre más alta dimensión es un cuerpo superior. ¿Sale? Hay niveles y eso lo vamos a leer ahorita. ¿Sale? Eso lo vamos a leer ahorita porque para explicar, ¿verdad? Los cuerpos que van a surgir en el milenio, que sí van a poder sufrir la muerte. ¿Sale? Miren, seguimos leyendo. Verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bueno, como les digo, les explicaba ayer, ok, el primer rescate, las primicias están en Matillac, capítulo 28, versos 52 y 53. Ahora, el siguiente rescate en el regreso de Yahshua nuestro Mashiach, eso sucedió de lo de las primicias, lo de Matillac, capítulo 28, versos 52 y 53, sucedió hace 2000 años cuando Yahshua vino, ¿sale? Él rescató, ¿sale? O cosechó, como le quieran llamar, hizo la primer cosecha, que fueron las primicias. Ahora en su regreso, Yahshua hará
la segunda cosecha. ¿Sale? Acuérdense como dice Shaul de Tarso, ahorita lo vamos a leer también. Primero resucitarán los muertos, es decir, los que duermen. Así se les llama también. ¿Sale? Los que duermen que reconocieron a Yahshua, por supuesto. ¿Sale? Y posteriormente los que estemos vivos, dice Shaul de Tarso. Únicamente sufriremos la transformación. Seremos transformados a ese nuevo cuerpo incorruptible. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? En el capítulo 7 de Apocalipsis, ahí sucede, hermanito. Del verso 9 en adelante, ya lo leímos ayer, ¿sale? En el verso 14 dice, y yo le dije a Adón, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos somos nosotros. ¿Cómo es que lavamos nuestra ropa? ¿Cómo es que las emblanquecemos? Cuando nos mantenemos firmes en este camino. Cuando estamos firmes en Yahshua y no nos movemos ni para un lado ni para otro. Es cuando nosotros lavamos nuestras ropas y las emblanquecimos con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque nos mantenemos firmes en este camino. ¿Sale? Nos mantenemos esforzándonos. ¿Sale? En lecturas de Torah, escuchando las enseñanzas, haciendo las tefilot, las oraciones de mañana y noche mínimo, y si se puede mediodía también, ¿verdad? Leyendo Torah, haciendo la obra, compartiendo también la palabra. Todo eso tenemos que hacerlo para mantenernos firmes y poder lavar nuestras ropas y que sean emblanquecidas con la sangre de Yahshua nuestro Mashiach. ¿Sale? Entonces aquí lo dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sale? En el regreso de Yahshua nos rescatará a nosotros. ¿Sale? Lo podemos leer también el rescate en Mateo 24, capítulo del 29 al 31. Él mandará por nosotros a sus malaquim, ángeles, a los 4 confines de la tierra, por nosotros. ¿Sale? Aquí, por esto de aquí, del capítulo 7, verso 14 de Apocalipsis. Estos somos los que vamos a salir, ¿verdad? A lo que dice Mateo 24, verso 29 al 31. ¿Sale? Bueno, entonces en el regreso de Yahshua, primero son los que estén dormidos, acuérdense, los que estén muertos, pues. ¿Sale? Serán resucitados. Luego, los de aquí, los de Apocalipsis, capítulo 7, verso 14, ¿sale? Y luego los del Apocalipsis, capítulo 15, que son los que se tuvieron que quedar a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se esforzaron lo suficiente, ¿verdad? Anduvieron medio fríos, medio que sí creo, no creo, ¿verdad? Medio que sí lo hago, que mañana lo hago. Anduvieron dudando y por lo tanto se enfriaron y no estuvieron fervientemente, ¿verdad? En este camino. Se confiaron, pues. Entonces, por eso no hay que confiarnos. Entonces, ellos se tuvieron que quedar a la gran tribulación, pero estos en el capítulo 15, verso 2, son los que vencieron a la bestia. ¿Por qué? Porque estos no se dejaron poner la marca de la bestia, porque ya sabían en qué consistía la marca de la bestia. ¿Sale? Entonces, ellos no se dejaron poner la marca de la bestia y por lo tanto fueron decapitados. ¿Sale? Fueron decapitados. Miren, vamos a leer capítulo 15 de Apocalipsis. Verso 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado el triunfo, la victoria, dice aquí, mal llamada, ¿no? Habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre un mar de vidrio con las arpas de Yahweh. Aleluya. Ellos tuvieron que sufrir la muerte y la muerte fea, ¿no? Decapitada. Aquí lo dice en el capítulo 20, lo acabamos de leer ahorita, verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pero también dice Yahanán, Juan, y vi a las almas de los decapitados por causa del edú de Yahshua y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no aceptaron la marca en sus frentes ni en sus manos.
y ellos vivieron con Yahshua los 1000 años, porque ellos sí, aunque se quedaron a la gran tribulación, prefirieron ser decapitados a recibir la marca de la bestia, y por lo tanto fueron rescatados por Yahshua y recibieron ese cuerpo limpio, ese cuerpo de luz, ese cuerpo incorruptible, como lo dice Shaul de Tarso. ¿Sale? Entonces, esos son los rescates que va a tener Yahshua en su regreso, y el que ya tuvo hace 2000 años. ¿Sale? Entonces, todos los que seamos rescatados por Yahshua, desde que vino hace 2000 años y ahora que regrese, nosotros, todos los que seamos rescatados, la muerte ya no va a tener potestad sobre nosotros. Nosotros ya no vamos a sufrir la muerte. Nosotros no podemos morir en el milenio, pues, para que me entiendan. Nosotros no podemos sufrir la muerte en el milenio, ni vamos a ser llevados al día del juicio, porque nosotros ya aceptamos a Yahshua en nuestros corazones. Nosotros ya fuimos rescatados por Yahshua porque nos mantuvimos firmes, fuimos fieles a Él, pues. Eso es lo importante, ser fieles a Yahshua para que evitar sufrir la muerte en primer lugar, la primera muerte, ¿no? ¿Verdad? Que van a ser estos decapitados. Esa es la primera muerte. Y sobre todo, y evitar también la segunda muerte. La segunda muerte se va a dar antes del día del juicio, porque ya van a sufrir la muerte y van a resucitar para ser llevados al juicio final. Y ahí serán juzgados. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida del Cordero será enviado al lago de fuego. Y el que sí se encontró inscrito en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad?, será rescatado por Yahshua nuestro Mashiach. Pero habrá pasado por el infierno, habrá pasado por fuego, habrá pasado por sufrimiento, ¿verdad? Y tendrá que sufrir la segunda muerte. Todos ellos son los que van a morir o los que van a sufrir la muerte, tanto en el milenio como al final del milenio, en la guerra de Gog y Magog. ¿Sale? Ellos son los que van a sufrir la muerte. Nosotros ya no. Nosotros ya no. Vamos en el verso 5 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección, fíjese. Los otros muertos, es decir, los que prefirieron la marca de la bestia, aceptar la marca de la bestia, o ponerse la marca de la bestia y no ser decapitados, ellos, a final de cuentas, murieron. Eso es lo que ese es el engaño. Ese es el engaño porque los que ya sabemos, ¿verdad? Y si nos llegamos a quedar a la gran tribulación, pues ya sabemos que no tenemos que dejar que nos ponga la marca de la bestia, porque sabemos qué significa eso: perdición, y irnos al infierno, y probablemente al lago de fuego también. ¿Sale? Entonces, los que ya sabemos esto, ¿por qué vamos a hacer? Vamos a pasar esa gran prueba, ¿verdad? Ser decapitados, pues, aceptar morir antes de ponernos la marca. ¿Para qué? Para salvar nuestra alma. Vamos a hacer morir nuestro cuerpo terrenal. ¿Para qué? Para salvar nuestra alma y ser transformados, ¿verdad?, a ese cuerpo de luz, a ese cuerpo incorruptible, a ese cuerpo inmortal. ¿Sale? Espero estarme dando a explicar, ¿eh? Espero que me entiendan, ¿verdad? Que me dé a explicar para que me puedan entender. Entonces, nosotros ya no vamos a sufrir la muerte. Dice, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendecido y Kadosh el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Quiénes somos estos? Nosotros, los que resucitó Yahshua hace 2000 años. En el pergamino de Matillac, Mateo, capítulo 28, versos 52 y 53.
no tiene potestad sobre ellos la muerte. Sobre los que Yahshua regrese y nos rescate, los que estén muertos y resuciten, ¿verdad? Y los que estemos vivos y seamos transformados a ese nuevo cuerpo, y los que pasen en la gran tribulación, que no se dejen poner la marca de la bestia y que sean decapitados y salven su alma, adquirirán ese nuevo cuerpo. Y sobre ese nuevo cuerpo, la muerte, la segunda muerte, no tiene potestad. Nosotros ya no podemos sufrir la muerte, sino que ya seremos Kohenim, ¿verdad? Kohenim de Yahweh y de Yahshua, y reinaremos con él 1000 años, con Yahshua nuestro Mashiach. Seremos servidores, pues, de nuestro Padre Yahweh y de Yahshua nuestro Mashiach. Nosotros ya no podemos sufrir la muerte, ¿sale? Pero los que sí aceptaron la marca de la bestia, esos sí van a sufrir, tienen que sufrir la segunda muerte, ¿sale? Entonces ellos sí pueden morir en el milenio, ¿sale? Y de hecho van a morir en el milenio algunos, y otros en la guerra de Gog y Magog. Tienen que morir. Y luego ya viene, ¿qué? El día del juicio. El juicio final. O te vas al lago de fuego, al sufrimiento eterno, o Yahshua te rescata. Siempre y cuando, Yahshua te rescata siempre y cuando te encuentres inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Sale? Siempre y cuando, ¿sale? ¿Qué quiere decir, hermanitos y hermanitas? Que parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Irá también al día del juicio. Por rebeldes, por desobedientes, por incrédulos. Entonces, por eso es que debemos de esforzarnos para evitar llegar. En primera, para evitar quedarnos en la gran tribulación. Y mucho más, pues, evitar llegar al día del juicio. Entonces, el esfuerzo tiene que ser ahorita, hermanitos, hermanitas. Ahorita. ¿Sale? No mañana. Ahorita. Muy bien, dice. Seguimos leyendo, dice. Verso 7 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadosh. ¿Cuál es el campamento? Es la ciudad de los Kadosh, es Jerusalén, ella allá en Yazaryak, en Israel. Y la ciudad amada, dice, y de Yahweh descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la guerra de Gog y Magog, hermanitos y hermanitas. Y luego ya después de esta guerra Gog y Magog viene el día del juicio. Aquí mismo lo dice, en el verso 10, viene el juicio de Satanás. Donde ya ahora sí, Satanás y su ejército, el falso profeta, que es el falso Mashiach, y su ejército de ángeles caídos, de ángeles desobedientes, fueron enviados al lago de fuego. ¿Sale? Lo vamos a leer para ver en qué consiste. Dice, y el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados, hermanitos y hermanitas, de día y de noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Dice, verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. Aquí viene el día del juicio final. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ojo, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Roguemos
imploremos a nuestro Padre, ¿verdad? Hagamos plegarias, muchas tefilot, muchas oraciones, pidiéndole a nuestro Padre, ¿verdad? Que estemos inscritos en ese libro de la vida. Pidámosle a nuestro Padre, pero hay que forzarnos, no hay que pedirle. Siempre una petición también lleva un sacrificio o una responsabilidad, pues. Si nosotros le pedimos algo a nuestro Padre, bueno, pues nuestro Padre, ¿qué nos pide Él a cambio? Nada más. Tan sencillo. Que le busquemos a Él. Que obedezcamos su Torah. Que aceptemos a Yahshua en nuestros corazones. ¿Verdad? Que aceptemos a Él, a nuestra Madre Ruya Kodesh. Que hagamos la inmersión en agua. ¿Verdad? Que aceptemos a Yahshua en nuestros corazones. La inmersión en agua es para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, y al nacer de nuevo nacemos de nuestra madre Ruach Kodesh, y ya pasamos a ser hijos de nuestro Padre Yahweh, y ya pasamos a ser apartados y sellados por Él, para que recibir su protección para estos juicios que vienen aquí a la tierra. Eso es lo que nos pide nuestro Padre, tan sencillo, hermanitos y hermanitas. Aleluya. Entonces, aquí están los juicios. Bien, quería partir de aquí porque era importante explicarles quiénes son los que van a morir. Quiénes son los que van a morir, ¿verdad? En el milenio y en la guerra de Gog y Magog. Claro que va a haber muerte. Ahora, yo antes de iniciar, me quedé en el anterior audio, revelarles, bueno, que nos revelara aquí Ezequiel, ¿quién es el príncipe del que habla Daniel en el templo? El que entra por la misma puerta donde va a entrar Yahshua, que es la puerta del oriente. Acuérdense que el príncipe entra y sale por la misma puerta, y Yahshua igual. Yahshua entrará y saldrá por la misma puerta. Miren, ¿quién es este príncipe? Aquí lo vamos a leer en Ezequiel, capítulo 37, del verso 24 al 28. Fíjense quién es este príncipe. Dice, verso 24 del capítulo 37 de Ezequiel: mi siervo David, dice en la Biblia, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y sus hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David Melech, rey David, será príncipe de ellos para siempre. Aleluya. Entonces, ¿quién es el príncipe del que leímos ahorita en el capítulo 46 al 48 de Ezequiel? Habla de un príncipe, aquí está. Es David Melech, el rey David. Porque dice que será príncipe para siempre. Y haré con ellos, dice, pacto de shalom y pacto para siempre, mal llamado perpetuo. Será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi templo entre ellos para siempre, y los multiplicaré. Fíjense, muy importante, que tendremos familia, tendremos hijos. Aleluya, ahí en el milenio, hermanos y hermanitas. Estaré en medio de ellos, dice, mi templo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, purifico a Yazarya, Israel, estando mi templo en medio de ellos para siempre. Para siempre. Aleluya. Bueno, hay mucha información, no sé si me alcanza este audio, pero cuando mucho, si acaso haremos otro audio. Bien, entonces antes de entrar aquí al reino milenial, ¿verdad? Quería leerles quién era ese príncipe. Ya saben quién es ese príncipe. Es el rey David. ¿Y quién va a ser el rey? Es Yahshua. ¿Y por dónde va a entrar Yahshua a reinar ahí en su templo? Por la puerta del oriente. ¿Y el príncipe por dónde va a entrar y salir? También por la puerta del oriente. Aleluya. Y las 12 tribus, cada una tendrá su puerta de entrada. Y entra por una puerta, acuérdense, y salen por otra. Para que no me imagino que ordenadamente, pues, para que no causen ahí un caos, pues, ¿verdad? Si nuestro Padre es bien ordenado. Bien, mire, entonces, ¿quiénes van a morir? Entonces, los que van a morir ahí, acuérdense, ya lo comentamos, ¿no? Son los que no sean rescatados.
¿Sale? Hace 2000 años ya Yahshua rescató a unos. Ahora en su regreso, Yahshua rescatará a los que duermen primero, después los que estemos vivos, que nos hayamos mantenido firmes en este camino de Yahshua, que nos hayamos esforzado. ¿Sale? Nos rescatará. Y rescatará también a los que se queden a la gran tribulación, pero que hayan preferido la muerte, ser decapitados, y no hayan aceptado la marca de la bestia. A eso nos rescatará Yahshua. Y todos los demás muertos, por eso dice aquí Apocalipsis 20, verso 5, que todos los demás muertos, ellos ya no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, porque fueron al día del juicio, ¿sale? Pero ellos, por eso dice que sobre ellos sí tiene potestad la segunda muerte, sobre nosotros ya no, porque nosotros ya adquirimos ese cuerpo inmortal, ¿sale? Miren, vamos a leer en el mal llamado Evangelio de San Juan, lo correcto son las buenas nuevas de Yahanán, en el capítulo 16, donde Yahshua venció a la muerte. Yahshua vino y venció. ¿Quién es la muerte? La muerte es Satanás. Vino y lo venció, y ya por lo tanto ya fue juzgado Satanás. Si leemos en el capítulo 16 de mal llamado San Juan, verso 11, dice así, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. ¿Por qué? Porque Yahshua vino y le venció. Yahshua vino y venció al príncipe de este mundo, que es Satanás. Y por lo tanto Yahshua venció a la muerte. Entonces, así como Yahshua venció a la muerte, porque él murió y resucitó en un cuerpo inmortal, así también nosotros, por eso murió Yahshua por nosotros y resucitó por nosotros, para que nosotros también resucitáramos, ¿verdad? Adquiriéramos pues ese nuevo cuerpo que él adquirió. ¿Sale? Ahora miren, en el milenio, bueno, seguimos, vamos a seguir ahora en 2 Timoteo para seguir comprobando esto. En 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice aquí, comprobamos que Yahshua venció a la muerte. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yahshua, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el mensaje mal llamado Evangelio. ¿Qué dice? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Aleluya. Ahora vamos a leer Primera de Corintios. ¿Qué nos dice Shaul de Tarso? Esto es bien importante, En Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, a lo mejor nos va a llevar otro audio más, yo creo. Capítulo 15, versos 51 al 57. Vean aquí lo que dice Shaul de Tarso. 51 al 57 dice: He aquí os digo un misterio, les dice Shaul de Tarso a la congregación de los Corintios. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sale? Porque es necesario, fíjense bien, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Aquí lo está confirmando Shaul de Tarso. Verso 54 dice: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la Torá. Mas Odayak, mal llamado gracias, sean dadas a Yahweh, que nos da el triunfo por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Así que, ajín mío, dice Shaul de Tarso,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón Yahshua siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach, no es en vano. Aleluya. Aquí está la promesa, hermanitos, hermanitos. Esta es la promesa de nuestro Padre, que los que nos mantengamos firmes, pues, no sufriremos la muerte, únicamente sufriremos la transformación. ¿Sale? Y aquí está lo que dice Shaul de Tarso, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso les digo, nosotros ya no vamos a sufrir la muerte. La muerte ya no tiene potestad, ¿verdad?, sobre nosotros. Lo vuelvo a repetir, ¿sobre quiénes? Sobre los que rescató Yahshua hace más de 2000 años, ¿verdad? A que se refiere el pergamino de Matillac, de Mateo, capítulo 28, versos 52 y 53. También los que cuando Yahshua regrese y los que estén dormidos, ¿verdad?, que hayan aceptado a Yahshua, ellos tampoco, la muerte tiene potestad sobre ellos. También sobre los que estemos vivos y estemos firmes en este camino, esforzándonos, como dice Shaul de Tarso, ¿verdad? Y que Yahshua nos rescate, ¿sale? Tampoco la segunda muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Y también y nosotros estamos en para los que duermen y que van a ser resucitados, acuérdense, es el cumplimiento de la profecía de los huesos secos que está en Ezequiel capítulo 37. ¿Sale? Ahí está la profecía de los huesos secos. Ellos son. Yahshua regresa y rescata primero a los que están dormidos, dando cumplimiento a esa profecía. ¿Sale? Después viene el rescate de nosotros, los que estemos vivos y que estemos firmes en Yahshua. Nos rescatará Yahshua, nos sacará de la gran tribulación, porque nos tocará parte de la gran tribulación. Eso lo leímos, ¿verdad?, en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 14. ¿Sale? Y también rescatará Yahshua a los que se quedaron a la gran tribulación, pero que decidieron ser decapitados, pues morir, sufrir la muerte mediante la decapitación, ¿verdad? Y no aceptar la marca de la bestia. ¿Sale? También a ellos rescatará Yahshua, y ya la segunda muerte ya no tiene potestad tampoco sobre ellos. ¿Sale? Pero sobre todos los demás, muertos, porque al final todos van a morir. Todos, hermanitos. Nadie se va a quedar vivo. Nadie se va a quedar vivo. Por eso te dice Apocalipsis 25 que y los demás muertos, dice, ya no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 2000 años. Pero sobre esos muertos, la segunda muerte sí tiene potestad. Ellos sí van a tener que morir, ¿verdad? Para una de dos, aceptando a Yahshua, o van a tener que morir para irse al día del juicio, ¿verdad? Y ser rescatados ahí, siempre y cuando se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sale? Pero ellos sí van a sufrir la muerte. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a leer Primera de Tesalónica, donde ya demuestra que nosotros ya no sufriremos la muerte, sino que ya estaremos para siempre con Yahshua, nuestro Mashiach. Capítulo 4, versos 16 y 17. Dice así, miren. Porque el Adón, es Primera de Tesalonicense, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Es lo que les he estado explicando. Los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego dice, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Claro, los que estemos vivos, que hayamos quedado, pero que hayamos aceptado a Yahshua en nuestros corazones. ¿Sale? Entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a quién, a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y así estaremos siempre con él, con el Adón,
y así estaremos siempre con el Adón. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Nosotros ya no sufriremos la muerte, ya estaremos con Yahshua nuestro Mashiach, con Él para siempre. Esa es la promesa de esforzarnos ahorita, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Ahora miren, los que sí van a sufrir la muerte, ¿sale? Vamos a entrar ya después de esto, de que Yahshua regrese, ya rescate, haga su segunda cosecha, su segundo rescate, ¿verdad? Y ya nos lleve al milenio, entremos con Él al milenio, porque Él va a reinar 1000 años ahí, ¿sale? Ahora, ¿qué es el milenio? ¿Qué va a suceder en el milenio? Bien, miren, pues precisamente este templo que se le reveló a Ezequiel, ¿verdad? Ese templo corresponde al milenio. Yahshua vendrá, entraremos con Él al milenio, ¿verdad? Y Él restaurará el templo. Lo dice Amós. Hay otras citas, pero ahorita nada más por cuestiones del tiempo vamos a leer en el libro de Amós. Fíjense bien lo que dice en el libro de Amós. A ver, déjame encontrarlo. Amós capítulo 9, verso 11 y 12 dice: en aquel día, dice, yo levantaré el templo caído de David, de Dawin Melech, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Aleluya. Fíjense bien, Él restaurará, dice, el templo. Y esta es profecía para el milenio. Aleluya. Miren, todo esto, todo lo que estamos viviendo nosotros ahorita, es una sombra de lo que ha de venir. Por eso estamos nosotros celebrando las Moed Solemne, por eso estamos celebrando el día de reposo, ¿verdad? Estamos cumpliendo Torah, ¿sale? ¿Con qué objetivo? Esto es una sombra, es un ensayo. En hebreo es una mikra, se le llama. Es una mikra kodesh, es un ensayo. ¿Para qué? Para estar preparado a lo que ha de venir en el milenio. Por eso es que estamos celebrando nosotros las Moed, aunque ya no hay templo allá en Israel, pero nosotros las conmemoramos porque esa es la ordenanza de nuestro Padre, porque esto, como lo dice Shaul de Tarso, miren, Shaul de Tarso lo dice en Colosenses capítulo 2, lo vamos a leer, en Colosenses, vamos a ver, Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17, dice Shaul de Tarso: por tanto, dice, nadie nos juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de Moed solemne, de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Nadie nos juzgue, dice Shaul de Tarso. ¿Por qué? Porque había juicio de parte de los hermanos Yaudín, hermanos Yaudín que habían aceptado a Yahshua, pero que todavía seguían tradiciones de hombres, como siguen ahorita el judaísmo, el rabinato allá en Israel. Entonces, ellos criticaban pues a los Goyim, ¿verdad? Que se convertían a Yahshua. Dice 17: porque todo lo cual, dice Shaul de Tarso, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Todo es una sombra. ¿Qué quiere decir una sombra? Todo es un ensayo. Todo es una prueba para lo que ha de venir. ¿Qué es lo que nos está anunciando aquí Shaul de Tarso? El reino milenial. Lo que ya nos explicó, lo que se le reveló a Ezequiel, del capítulo 40 al 48. Eso es lo que va a suceder. Por eso en el milenio va a estar el templo, van a existir los sacrificios, vamos a celebrar las Moed solemnes, ahí con Yahshua nuestro Mashiach, con nuestro príncipe Dawin Melech, sale las 12 tribus. Vamos a estar ahí celebrando en el templo.
Porque todo lo que hacemos ahorita es un ensayo, es una sombra, pues como dice Shaul de Tarso, de lo que ha de venir. Y lo que ha de venir es el milenio. ¿Sale? Entonces imagínense ustedes, el que no celebra las moed solemnes, el que ni siquiera obedece Torah como nuestros hermanos cristianos, que dicen que Torah está abolida. ¿Ustedes creen que ellos estarán preparados para el milenio? Claro que no, porque ni siquiera ellos saben lo que significan las moed solemnes. Entonces por eso nuestro Padre nos prepara haciendo mikra, haciendo ensayo, pues, ¿verdad? Celebrando las moed. ¿Por qué? Porque llegado el milenio, regresando Yahshua, entraremos con Él, a reinar con Él. Él restaurará el templo, como lo leímos en Amós, en el pergamino de Amós, capítulo 9, versos 11 y 12, ¿verdad? Él restaurará el templo y celebraremos con Él las moed solemnes. Por eso Shaul de Tarso dice aquí que todo es una sombra de lo que ha de venir. Todo es un ensayo, una mikra, pues, en hebreo. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué va a haber en el reino milenial? Miren, los que sí van a sufrir la muerte. ¿Va a haber muerte? Por supuesto que sí, en el milenio. Y también va a haber pecado. Va a existir el pecado. Miren, el pecado existe no nomás en el milenio. El pecado existe desde el reino de los cielos, desde nuestro Padre Yahweh. Pecó. Acuérdense que pecó Satanás. Y junto con él pecaron los ángeles caídos. También pecaron. ¿Sale? Y eso lo podemos leer en Ezequiel. En el mismo capítulo de Ezequiel. Capítulo 28. Miren, lo vamos a leer para que vean ustedes que Satanás pecó. Y el pecado va a existir en el milenio y va a existir siempre en la eternidad. Va a haber pecado. ¿Sale? Miren. Le dice en el verso... en el verso 15 y 16 del capítulo 28 de Ezequiel dice, fíjense bien, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se está refiriendo nuestro Padre a Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste, le dice nuestro Padre Yahweh, y pecaste, por lo tanto yo te eché del monte de Yahweh y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, aleluya. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aleluya. Lean todo el capítulo 28, está precioso. Esta es la caída de Satanás. Dice, y nunca más, dice en el verso 24, y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y menosprecian, y sabrán que yo soy Yahweh. Bueno, ahí habla de la caída de Satanás, ¿verdad? Pero le dice que pecó. Entonces, todos somos propensos, hermanitos, hermanitas, a cometer pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío. Ese es un don que nuestro Padre nos los da a todos, La decisión de tomar el camino del bien o el camino del mal es de nosotros, no es de nuestro Padre Yahweh. No le exijamos a Él que Él haga por nosotros. Cuando Él nos pone como lo hizo Moshe, al pueblo de Israel, en el capítulo 28 de Deuteronomio, puso enfrente del pueblo de Israel, ¿verdad?, las bendiciones y las maldiciones. Y claramente le dijo Moisés al pueblo cuáles iban a ser las bendiciones, qué se tenía que hacer para recibir las bendiciones y qué no se tenía que hacer, porque si no iba a recibir maldiciones.
Entonces, la decisión la tomamos nosotros, hermanitos, hermanitas. No queramos echarle la culpa a nuestro Padre Yahweh. Nosotros en nuestro libre albedrío decidimos si seguimos el camino del bien o el camino del mal. ¿Verdad? Si seguimos el camino verdadero o el camino verdadero, que es el camino de la luz, o seguimos el camino desviado, el camino de la oscuridad, el camino de las tinieblas. Es decisión de nosotros, hermanitos, hermanitas. Nuestro Padre nos pone aquí, ¿verdad? Nos abre los ojos, nos pone la verdad enfrente de nosotros para que la aceptemos y andemos en la verdad. Bueno, entonces vamos a entrar a leer lo que es el reino milenial. En Isaías capítulo 65. Ahí viene. Bueno, desde antes, desde Isaías capítulo 54. A ver si nos va a tocar. A ver si nos va a tocar ya concluir, porque ya llegamos a los 50 minutos. Miren, bueno, y yo creo que me queda todavía por explicar. Miren, vamos a tener que hacer otro audio, hermanitos y hermanitas. ¿Sale? Para explicar, ¿saben qué? Quiero explicarles a ustedes de los que la muerte, la segunda muerte tiene potestad, sobre quienes tiene potestad la segunda muerte, ¿verdad? Y en qué cuerpo van a entrar, en qué cuerpo pueden llegar al milenio, ¿verdad? Pueden llegar como nuestros hijos, porque acuérdense que nos vamos a reproducir en el milenio. Te pueden llegar como nuestros hijos, ¿sale? Nuestro Padre se les va a dar otra oportunidad, ¿verdad? Para que puedan rectificar y hacer lo bueno en el milenio, ¿sale? Pero ellos, la segunda muerte va a tener potestad sobre ellos, ¿sale? Entonces, ¿qué cuerpo van a adquirir ellos? Eso se los quiero explicar, ¿verdad? En el siguiente audio, porque se requiere, ¿verdad? Pues de tiempo, ¿no? De tiempo para no hacerlo ahorita a las prisas y ya terminar este audio, ¿sale? Quiero hacerlo con detenimiento, ¿verdad? Y profundizar en esto, porque esto es bien importante para salir de muchas dudas, ¿verdad? Y que nuestro Padre nos revele, que sea Él que nos revele, ¿verdad? Este mensaje, estos misterios, ¿verdad? Que solo Él nos lo puede revelar, porque si no, entonces ¿cómo lo entendemos nosotros, hermanitos, hermanitas? No hay manera, es más, no hay nadie que yo conozca, ¿verdad? Ni en el cristianismo, ni en el judaísmo, ni en el mesianismo, ¿verdad? Que tenga este mensaje, ¿verdad? Salvo, ¿verdad? De la persona que yo aprendí, ¿verdad? Que es el siervo Gabriel. Nosotros sí le decimos siervo Gabriel, que él es un varón de acá de El Salvador. Yo le aprendí y yo estoy seguro que él compartimos todo en general, todo en general, todo lo que he aprendido yo lo he aprendido de él, pero fíjense que a mí se me han revelado cosas cuando uno ya se pone a dar enseñanzas, a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Se te revelan muchas cosas. Yo tengo detallitos, ¿verdad? Quizás diferentes, o yo cuando menos no se los he escuchado a siervo Gabriel, ¿verdad? Que yo se los estoy compartiendo a ustedes. Aquí en este tema hay unos detalles importantes que yo no se lo he escuchado, ¿verdad? A siervo Gabriel, ¿verdad? Pero que sin embargo a mí se me han revelado. Bueno, es la revelación que yo he recibido, y porque yo estoy en cada oraciones que yo hago a mi Padre Yahweh, ¿verdad? Le pido revelación, le pido que nunca nos falte ese alimento, y que Él nos revele su verdad, que Él nos revele su misterio para poderlo compartir a todos ustedes, y que a su vez también ustedes lo puedan compartir, ¿verdad? A muchas más personas. ¿Sale? Entonces, miren, va a ser necesario otro audio, ¿sale? Para explicar lo de esos cuerpos y darles fundamento, argumento y fundamento, con base en Torah.
¿Sale? Por lo pronto que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yakodei, su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén. Amén. Shalom, shalom familia. Entonces nos estaremos viendo en un cuarto y último audio para concluir este tema que nace de la pregunta de nuestra hermanita, nuestra agiot Lilian de acá del país de Chile. Sale Metsuya por su pregunta. Shalom, shalom familia.